הקדמת רבי שמואל הנגיד על התלמוד, שיעור 2, שיעור שני. Estamos en el prefacio de Rabbi Shmuel Hanagid sobre el Talmud. Expliqué en el primer shiur quién fue Rabbi Shmuel Hanagid, en qué época, en qué etapa él actuó, él vivió, él estuvo en este mundo. Y empezamos a hablar de que él divide el Talmud entre Mishnah y Gemara, y hay lo que se llama Alajá Mekuyemet, y hay Alajá de Juyá. Alajá Mekuyemet es la Alajá que fue fijada como Alajá que se tiene que cumplir, y la Alajá de Juyá es una Alajá que al final de todo el proceso de la Gemara fue desechada y no fue aceptada por la mayoría de los rabinos de esa época. Y dijimos de que hay la explicación de la Mishnah se divide en 21 tipos de partes, que es la explicación, la pregunta, la respuesta y demás. Se pueden fijar en el primer shiur. Ahora voy a empezar a explicar cada una de las 21 partes de la explicación de la Mishnah. La primera parte, la primera cosa es lo que se llama Tosefta. Muévale como la computadora. La primera parte es lo que se llama la Tosefta, que la Tosefta viene a ser Shiur Mishnah. La explicación en hebreo de Shiur Mishnah es lo que se dejó de la Mishnah, lo que quedó de la Mishnah. Es decir, cuando Rabbeinu Akadosh copiló y canonizó los tomos de la Mishnah y cada uno de los capítulos y cada capítulo con su Mishnah, él recopiló decenas y centenas de libros que se ocupaban de explicaciones de distintos Batei Midrash, distintas escuelas rabínicas y escuelas halágicas, las recopiló. Entonces, lo que estaba seguro, en 100% de seguridad, que es tal rabino dijo tal cosa, y él averiguó a través de testimonios de alumnos de esos rabinos y demás, o cosas sabidas, él lo puso en la Mishnah. Lo ubicó en la Mishnah. Lo que no estaba seguro, no lo puso en la Mishnah, sino lo dejó afuera de la Mishnah. ¿Hasta qué porcentaje? Más o menos un 70%. Es decir, lo que estaba seguro con un 70%, lo dejó afuera de la Mishnah, no lo puso dentro de la Mishnah. ¿Cuál es la conexión entonces entre Tosefta y la Raíz? Ahora voy a explicar. Besimaná Taná. ¿Cómo nosotros sabemos si lo que vamos a leer en la página de la Gemara es una Tosefta o una Braita o no sé qué sea? Cuando aparece la palabra Taná. Taná es Taná, 2 puntos, ahí empieza algo. Esa citación es una citación de una Tosefta, en cualquier lado. Nosotros abramos la Gemara. Acá dice Masor Tashaz, ¿dónde están las Toseftas? Acá. Entonces, si aparece alguna Tosefta, ahora me fijo un segundo. Taná tiene traducción. Taná in Tosefta. En la página de Brajot, en la página 20, en la página 40, segundo parte. Taná Ra'apad Amar Kama Na'e Padzo Birecha Na Padzo Baruch HaMakom Sheberah Yatza. Si una persona ve un pan y dice, ¡ay, qué lindo pan que es! Bendito sea Dios que creó este pan, no tiene que hacer Birkat HaMotzi. ¿Por qué? Porque ella bendijo a Dios por el pan. Hay una idea así, que está escrito en la Tosefta, en el capítulo 4 del tomo de Brajot. Se puede fijar acá. Esto está escrito ahí. Entonces, ¿cómo supe que es una Tosefta? Uno puede fijarse acá. En Masor Tashaz. Que aparece acá, Tosefta Peregdale, pero sin fijarse en esto. Una persona estudia el texto de la Gemara. ¿Cómo uno sabe? Si está escrito Taná o Tanai, que es una discusión entre Tanaitas, son discusiones de Tanaitas en la Tosefta por lo general.
¿Ok? Volvemos atrás. Les dijimos de que cuando una tosefta siempre empieza con una palabra que se llama Taná. Y ahí sé que empieza la tosefta. Y dice así. Es decir, cuando la tosefta fue nombrada inmediatamente después de una Mishnah, así es la halajá. Es decir, nos está dando acá una clave para entender cómo es la halajá. Cuando yo veo una Mishnah, inmediatamente en la Mishnah dice Tana, quiere decir que así es la halajá. Por ejemplo, en el tomo de Brajot, dice así, de que si ellos son en la Mishnah, en el tomo de Brajot, en la página 50, dice que si hay dos grupos de gente que está comiendo pan en una sola casa, cuando los dos grupos se ven unos con los otros, por ejemplo, un grupo está sentado ahí en esa punta y otro grupo acá, ¿se ven unos con los otros? Sí. Cuando se ven unos con los otros pueden hacer un solo zimun para todos. Y si son 10, dice el nombre de Dios. Pero si hay uno que come acá y otro que come afuera, atrás de la puerta, de costado, ¿se ven uno con nosotros? No. Entonces no pueden juntarse para hacer zimun. Entonces dice, después de esa Mishnah, dice así. ¿Dónde estamos? A la otra en la página de atrás dice así. Nombra la Mishnah. Dice así, Tana. Tana es Tosefta. La Tosefta en el capítulo 4 de Brajot. Shamash benehem, shamash metzarfam. Es decir, cuando yo digo de que si no se ven unos con los otros no se juntan para hacer zimun, cuando no hay un shamash, un mozo, un serviente que está en el medio. Pero si estos están comiendo acá y los otros están comiendo en la otra oficina, no se ven. Pero hay uno solo que les trae la comida. Les trae a estos y les trae a los otros. Quiere decir de que esa persona que está en el medio une a los dos grupos. Entonces pueden hacer un solo zimun. ¿Entendido? ¿Cómo sé que es de halajá? Que esa se fija como halajá? Porque está escrito Tana y está escrito inmediatamente después de la Mishnah. Esto es lo que dice Rabbi Shimon aquí. En el momento en el cual la palabra Tana empieza una Mishnah y está enseguida después de la Mishnah, así se halajá. ¿Entendido? La Tosefta es muy, muy importante. Porque viene a ser los textos casi más exactos después de la Mishnah. ¿Cuándo fue recopilada las Toseftaot? En la misma generación de Rabbeinu HaKadosh. Es decir, cuando Rabbeinu HaKadosh dejó las Toseftaot, dejó afuera las Toseftaot, no las puso dentro de la Mishnah, en el propio Bet HaMidrash de él se seguía estudiando Tosefta. Es decir, ideas de rabinos y citaciones de rabinos que no están nombrados en la Mishnah. ¿Y quién fue el que los enseñó? El alumno del Rabbi Hiyah. Rabbi Hiyah enseñaba dentro de la Yeshiva Mishnayot y enseñaba también Toseftaot. ¿Ok? Y él les permitió. Cuando ya Rabbeinu HaKadosh estaba bastante anciano, él recopiló, para que no se pierda, todas las Toseftaot y los puso como obra paralela a la Mishnah. No, esa obra no está en el nivel de la Mishnah. Es decir, Rabbi Hiyah no quería hacer algo que suplante la Mishnah, no. Quería hacer algo que complete la Mishnah, porque hay muchas cosas que no aparecen en la Mishnah y que está muy bien que no aparezcan porque no son tan exactas, pero no se pueden borrar del mapa, no se pueden dejar de estudiar, porque hay muchos temas que están en la Tosefta y no están en la Mishnah, que están únicamente tratados en la Tosefta. Entonces él recopiló y puso a cada tomo de Rabbeinu HaKadosh, puso las Toseftaot de cada tomo. ¿Entendido? Quiere decir que el tema de la Tosefta no está relacionado con el tema de la Mishnah que la precede. Sí, está relacionado, seguro. Está relacionado. Sí, pero no del todo. Es decir, no toda Mishnah aparece una Tosefta de manera paralela. No todas. No. No fueron escritas juntas. No fueron escritas juntas. Fueron compiladas en el último tiempo de Rabbeinu HaKadosh, sin que él les pidió que lo compile. Pero Rabbi Hiyah lo compiló con autorización o semi-autorización de Rabbeinu HaKadosh, porque él permitía seguir estudiando Toseftaot dentro del Bet HaMidrash. Perdón, ¿de qué año estamos hablando más o menos de esa compilación?
Vamos a hacer un cálculo. Rabbi Akiva vivió hasta, murió después de la rebelión de Bar Kokhba, año 135. Y él enseñó, ya era muy anciano, y enseñó a toda la generación de Rabbi Meir y Rabbi Uda y todos esos alumnos. Y esos alumnos enseñaron, eran paralelos a la generación de Rabban Gamliel, que era el padre de Rabbeinu Akadosh. Es decir, Rabbeinu Akadosh escribió las Mishnayot en su último tiempo. Quiere decir que Rabbeinu Akadosh más o menos recopiló las Mishnayot en el 180 de la era cristiana, y las Toseftaot fueron después. Pero en la misma generación, estamos hablando de una sola generación, ¿entendido? La palabra Tana ahí Sí. es para indicar que viene la Tosefta. Sí. Pero además, ¿qué significa Tana? Ah, Tana es, estudiamos. Tana es, en el arameo es Shana. Shana es, repetimos. Porque ¿Qué? ahí en los Corbanot aparece Tana. Y de ahí, Taná de Beliao, ¿qué es Taná de Beliao? O que Tané Bar Kapara. Tané Bar Kapara es estudió Bar Kapara. Ahora, Braita. Braita. La Braita es algo mucho menos exacto que la Tosefta y seguro que mucho menos exacto que la Mishnah. La palabra Braita primero, ¿de dónde viene? De la palabra del verbo barra. Barra es afuera, afuera del Bet HaMikdash. Es decir, Rabbeinu Akadosh no permitió estudiar las Mishnayot, no permitió estudiar las Tosefta, las Braitot dentro del Bet HaMikdash. Dice que quiere estudiar. No. El que quiere estudiar Braita, que se vaya afuera. Por eso él dice, el que quiere estudiar ese tipo de sistemas alágicos, no puede estudiar dentro de la yeshiva, puede estudiarlo afuera. Por eso se dice que son cosas que se fueron estudiando afuera del Bet HaMikdash. Por eso se le puso el nombre Braita. Braita viene de la palabra afuera. Hasta el día de hoy, la palabra en árabe, ¿cómo se dice afuera? Barra. Yua es adentro, barras afuera. ¿Ok? Entonces, Braita es adentro, afuera. Braita afuera. Entonces, así. Ahora, si yo puedo llegar a decir qué porcentaje de exactitud tienen los testimonios de la Braita, más o menos por 50%. Más o menos. Entonces, así. Braita, Kol Asfarim she'etiku akadmonim ahara Mishnah. Son los libros que fueron recopilados y escritos después de la Mishnah. Por ejemplo, Mishnah Rabbi Hia, un Mishnah Rabbi Oshaya, un Mishnah Rabbi Eliezer ben Yaakov, un Mejilta de Rabbi Ishmael, y Otiot de Rabbi Akiva. Otiot de Rabbi Akiva es un libro de Kabbalah. Mejilta de Rabbi Ishmael es un Midrash al libro de Shmot. Y todos esos son Braitot. Y Torat Kohanim. Torat Kohanim son Midrashim de los Tanaim al Sefer Vaikra. Y se llama Sifra. Vu Sefer Vaikra Bilbad. De Sifri, y el Midrash Sifri también es tiene el nivel de Braita, que es Bebamidbar Sinai, Ve'elu Dvarim Bekayotze Bahem. Mejilta de Rabbi Kana, Grazuta, todos esos son Braitos. Besimana Braita, ¿y cómo sé que lo que va a ser citado ahora es una Braita? Tosefta dijimos Tana. Braita, Tanu, Tafresh. Tafresh es Tanu Rabanan. Estudiar a nuestros sabios. Es decir, los traemos, los citamos y nos ocupamos, y de vez en cuando, la Gemara muchas veces contradice una Mishnah a través de una Braita, aunque no son del mismo nivel, porque la Mishnah es algo que Rabbeinu Akadosh lo verificó de hasta cuánto podía verificarlo, y la Braita es mucho menos exacta, pero con todo y eso, no es que la Mishnah es santa y la Braita es un periódico de hoy. No, la Braita también es santa, lo que pasa es que es mucho menos exacta. Por eso nosotros tratamos, en la Gemara muchas veces discuten sobre una Mishnah a una Braita, de una Braita a una Mishnah, y tratan de explicar, para ver si se contradicen o no. Por ejemplo, sí. A ver si lo he entendido bien. Hoy, por ejemplo, estudiando Masejet de Betza, nos hemos encontrado con una parte que dice Ditané, Taná. ¿Deitané? Sí. De Tané, Taná. Ah, de Tané Bar Kapara. Sí, entonces entiendo que esto no es una Braita, es una Tosefta. Fíjate al lado del Masorot Tashaz, ¿qué es lo que dice en la columna del Masorot Tashaz? Pero me remite a Makot y a...
Y entonces tienes que abrir Makotu Psahim y a ver si ahí cita una Tosefta o un gozo. ¿No? Si no citas una braita. Si no está citado Tosefta es braita. Sí. Tanu Rabbanan. Sí. Por lo general. Sí. Entonces, Tosefta es como el que esté indicado en una cita de un estudio aparte de la Mishnah. Y la Braita es mucho más aparte de la Mishnah. Estamos hablando de niveles de verificación. Sí, ¿entendido? Siman la Braita no Rabbanan o Tanehada. Tanehada estudió uno. No sabemos ni quién fue. Pero sabemos de que se estudió. Entonces le dijimos Tanehada o Tanya Idach. El otro estudió. Uno estudió, Rav Akiva estudió, Betanya Idach. Y el otro. Y cuando se cita una braita y la Gemara no discute a la braita, no dice que la braita no es exacta, no dice que la braita no tiene razón, y alajá me cuyamet, la alajá es como braita. ¿Por qué la alajá es como la braita? Porque al no ser contradecida, la alajá es como la braita. ¿Ah? Si en el momento que yo cito algo, y ese algo tiene un cierto nivel de verificación, y no hay nadie que lo discute, debe ser que se dice la alajá. Y cuando citan una braita y empiezan a discutir si la braita tiene razón, si la Mishnah tiene razón, si la braita está contradiciendo a otra braita distinta, y empieza toda una discusión y todo el lío en la Gemara, alajá jarab saca alajá. Tienes que ver cómo la Gemara al final va a deducir la alajá. Si en el momento de que hay una discusión no dice que no es la alajá como él. Puede ser de que al final sí la alajá sea como esa braita. Pero la discusión tiene su sentido. Vamos a ver si encuentro algo. A ver si Dios me ilumina. A ver. La luz ilumina. Si Dios también, espero. 1, 2 y 3. A ver qué pasa. A ver si encuentro alguno. Dice así. Dice así, de que cuando en la época de la Gemara, dice así, ¿de dónde sabemos de que una persona que contesta amén no tiene que decir amén con más voz más alta que el que dice la braja? Si el que dice la braja, el otro dice amén. No puede ser que el otro le empiece a gritar amén como un desesperado. ¿Ok? No. ¿De dónde? Es decir, ensalcen a Dios conmigo, al mismo nivel mío, y todos juntos vamos a engrandecer el nombre de Dios. Veamos a Rabbi Shimon ben Pazi. ¿De dónde sabemos que una persona que en su tiempo, y hasta el día de hoy los temanitas hacen hasta el día de hoy, leen la Torah y después el Metargem lo traduce en arameo? Entonces así, ¿de dónde sabemos de que el que traduce en arameo no puede decir en voz más alta que el que lee mismo la Torah? Está escrito en el versículo, en el capítulo del Sefer Shmot, capítulo 19, Moshe Idaber, vea Elohim y Aneo Bekol. Moshe habló y Dios le contesta con su voz. Bekol. Bekol en hebreo es con la voz. Entonces dice en la Gemara, se entra al mundo mar Bekol, no tiene que decir Bekol, era Yanenu Bakol. ¿Cuál es la diferencia entre Bakol y Bekol? Bakol es en la voz. Y Bekol es en la voz conocida. La voz de Moshe, es decir, el mismo nivel de Moshe Rabén. Tainen Ameaji. ¿Qué significa Tainen Ameaji? Estudiamos también esto. ¿Dónde estudiamos? En una braita. Sheina Metargem, Rashel Leavia Kolo, yo termina Metargem, Nekore. Vimi Efshal, Metargem Leavia Kolo, que Negeta Kore, Im Aja Kore, Koro Veikra. Es decir, dice así, que en la braita dice así, el Metargem no puede subir la voz más que el que lee la Torah, y si no puede el Metargem, es decir, el que lee la Torah lee una voz alta, y el Metargem es un flaquito así, medio, no tiene voz. Entonces, ¿qué hacemos? Él no puede subir más alto que el que lee, pero tampoco puede subir más bajo. Entonces, ¿qué se hace? El que lee tiene que bajar la voz, para que estén paralelos. Es decir, la braita es alajá.
¿Por qué es alajá? Porque se trajo una braita y no se la discute. Empezamos otro tema. Quiere decir que la braita fue citada, no fue discutida, entonces la alajá es como la braita. ¿Me iluminó Dios o no? Estoy hecho un iluminado. ¿No? ¿Entendido? La Braita entonces, pero son estudios que se hacen fuera del Bet Midrash, basados En el tiempo de Rabbeinu Akadosh es fuera del Bet Midrash. En el tiempo de la Gemara no. En el tiempo del Bet Midrash fueron entradas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hacía falta que Rabbeinu Akadosh sea muy estricto y dijo, esto en el Bet Midrash no se estudia? Porque para canonizar un texto hace falta separarlo de todos los demás textos. Si en el momento en el cual yo escribo algo y digo, puedo estudiar esto, puedo estudiar esto, puedo estudiar esto, es lo mismo. No se canoniza algo como cosa importante. Vemos en la primera generación de Rabbeinu Akadosh, vimos muchas veces de que los sabios de esa generación no aceptaban, por ejemplo, ciertas cosas que Rabbeinu Akadosh escribió en la Mishnah, y con todo eso no discutían de manera pública. ¿Por qué? Porque había un interés, no nada más de Rabbeinu Akadosh, de todos los sabios de la época, que la Mishnah ocupe su lugar. Y si se empiezan a discutir desde el primer tiempo, la Mishnah va a ser otro libro. Este escribió una Mishnah, el otro escribió otra cosa, el otro escribió otra cosa, y bueno. Y así no se sale. Es decir, es preferible hacer algo que no es tan, por ahí no es tan aceptado por todos, pero es muy importante. Por la importancia de ese libro, se amainó un poco las discusiones para poder que ese libro tenga su postura y fue aceptado por todas las comunidades. ¿Entendido? Tercero, Apirush. ¿Qué significa Apirush? Apirush, la explicación. Uabá beigve a Mishnah. להבין ענייני המשנה כשיבוא אליו מאי כך, יבוא הפירוש עליו. La explicación viene siempre después de la Mishnah. ¿Para qué? Para explicar qué es el asunto de la Mishnah. Y siempre cuando se pregunta maize, maiau, viene la contestación. ¿Por qué hacía falta que la expliquen? Porque la Mishnah, ¿dónde fue escrita? En Eretz Israel. En Eretz Israel. En Tzipori. Fue escrita en el Galil en años 180, 200. ¿Ok? Y la Gemara fue escrita ¿dónde? La Gemara Yerushalmi fue escrita en el año 450 acá. Pero pasaron 250 años. ¿Ok? Y en Babilonia fue escrito en el año 500. En Babilonia, otro país, otro idioma. ¿Hon? Entonces, puede haber un gran sabio de la Torah o no gran sabio de la Torah. La gente común, si tú le dices una palabra de la Mishnah y no sabe la explicación, porque en arameo se dice de otra manera, o son cosas que ya no se usan más, aunque el mundo no se desarrolló tanto en 250 años de esa época, no como ahora, 250 años. Con todo eso hay cosas que se usaban antes y no se usaban de cierta manera. Es decir, en Israel, por ejemplo, estaba la influencia griega. ¿No? Entonces hay muchas cosas que por ahí se usaban de la medicina griega, que en Babilonia usaban medicina más bien persa. Entonces no se usaba ni se llamaba de esa manera. ¿No? Ictonín y catonín, es decir, mezclas de vino con aceite y no sé qué cosa, lo revolvían en un cóctel, on the rocks, y lo tomaban, porque no sé para qué, le dolía la cabeza. ¿No? Y en la Gemara mismo dice, ¿qué es ictonín? ¿Por qué hace falta? ¿Que no sabes lo que es ictonín? No, porque los médicos acá dan otra recepto, y no tampoco lo llaman así. Entonces no sabemos qué es ictonín. Ictonín es una palabra griega, que vino según la palabra griega y la medicina es griega. Y ahí la palabra es aramea y la medicina es persa o lo que sea, ¿okay? Oriental. Entonces hace falta la explicación. Muchas veces que en la Gemara está escrito. Vamos a ver si Dios me ilumina otra vez. 1, 2, sí, 3. No llegué a una Mishnah.
Yo tengo que llegar a una Mishnah. Vamos a ver una Mishnah. Por ejemplo, acá dice que no se hace un, que brajá se dice al novlot. Novlot puede ser algo que novel es algo que se cae. Puede ser higos que se caen del árbol antes de ser maduros. Puede ser otras cosas. Por eso en la Gemara mismo dice de que es mainovlot. Al novlot, mainovlot. En la página 40. Mainovlot, Rabbi Zira ben Ravila, Hadamar, Boshlo Kemara, Hadamar, Tambre de Zika. Hadomar, que son Boshlo Kemara, como se refiere a Hamash, Bishelam Besafam Mahom y Yishmoa Tamarim Beshem. Que es decir, él puso los tamarim es dátiles, los puso dentro de un horno y medio los cocinó, es decir, les provocó ser marrones antes del tiempo. Es decir, uno los puede poner en el árbol, en una bolsa negra y se hacen negros. Y tarda un mes. O lo puedes poner en el tanur, en el horno. Se hace mucho más rápido. Un horno tipo a poco calor. Es decir, 50, 40 grados y se hace mucho más rápido. Y hay quien dice, ese es una explicación. Otro dice, no, es tambre de zika. Tambre de zika son dátiles que fueron bajados por el viento. Un viento muy fuerte, tira abajo. Es decir, esa es la explicación de que es noblot. Es decir, ¿por qué hacía falta explicarlo? Porque en la Mishnah, cuando Rabbeinu Kadosh explicó Noblot, él tenía muy, muy alto nivel de hebreo. No sé si la gente de esa misma época de Rabbeinu Kadosh lo entendía tanto, o por lo menos lo entendía 100%. Más y más, después de 250 años, en Babilonia, que no se usaba el hebreo como idioma cotidiano a la gente, seguro que la gente no tiene una más perrísima idea que es Noblot. Entonces hace falta preguntar, ¿qué es Noblot? ¿Entendido? Ok. Akushia. ¿Qué significa la kushia? Kushia ya mahloket aba ala shmuot, velo yahlok holek be'alaha mekuyemet. Es decir, es así. Dicen de tal rabino tal y tal cosa. Y después empieza una kushia, una kushia viene a ser una especie de una discusión. Es decir, discuten lo que fue dicho por tal rabino. Rabbi Akiva dijo tal cosa. Kashia. ¿Cuál es el que dice Kashia? ¿Qué quiere hacer? ¿Que la halajá no sea como Rabbi Akiva? No, él dice la halajá es como Rabbi Akiva, pero tengo un pequeñísimo problema. ¿Qué pequeñísimo problema? Que en tal Tosefta dice distinto, que en tal Braita dice distinto, que tal una vez lo vieron a tal rabino hacer otra cosa justo al revés de Rabbi Akiva. Entonces no digo que Rabbi Akiva no tenga razón, pues dice sí. Él no tiene interés de arruinar la halajá y decir no es la halajá. La halajá es como Rabbi Akiva, yo también acepto que la halajá es como Rabbi Akiva, pero para estar íntegro conmigo mismo tengo que discutir, porque primero porque soy judío, ¿no? Hay que discutir. No, pero el asunto es que quiero saber por qué la halajá es como Rabbi Akiva. Si vemos de que en tal cosa aparece otra cosa un poco distinta, eso es una kushia. Y si son muchos que discuten esa citación, Asiman Meitive. La palabra que empieza esa citación es Meitive. Cuando la Mará dice Meitive, son muchos rabinos que discuten tal citación. Dime Yahid, y si es uno solo que discute sobre tal citación, se dice Eitive. Eitive con Aleph. Es decir, Eitive es uno, Meitive son muchos. Con todo y eso, también ese uno solo que discute, o los muchos que discuten, no tienen interés de contradecir la halajá final. Tienen interés de saber, entender bien por qué la halajá es como tal citación de tal rabino. ¿Entendido? Esa es la kushia. Hay un refrán que dice que cuando uno tiene una kushia, tal rabino dice tal cosa y tengo una kushia. Y tienes una kushia. De kushiot no se vive. Es decir, está bien, no todo es entendible y no todo tiene que estar perfecto y tiene que acoplarse a todos los esquemas que se enseñan en toda la Torah misma. Tienes una kushia, después del entierro, subes arriba, le preguntas, pero ahora, es decir, no, por una kushia no puedo arruinar todo, ¿me entienden?
Es decir, el objetivo de la cushía es verificar la verdad, no es arruinar la verdad, no es contradecir a tal punto de decir todo. Como no entiendo a Rabbi Akiva, quiere decir que se puede profanar el Shabbat. ¿Por qué? Porque en tal sub-alajá de Rabbi Akiva no se acopla a tal pregunta mía, quiere decir que toda la emuná en Dios no sirve para nada, quiere decir que uno puede ser pagano. No, estúpido. En tal cosa no entendiste, en tal cosa no entendiste. Pero no hay que arruinar toda la Torah porque no entendiste tal cosa. Juan, la cushía no es el objetivo de arruinar, es como se dice, lelatesh. ¿Cómo relates? Lelatesh. Latesh viene a ser como tienes una piedra y tú las... Pulir que sea justa, que esta idea esté clara y pueda acoplarse a todo lo que sabemos antes. ¿Okay? Y hay dos sistemas. Está el sistema, no quiero decir de comunidades, pero hay un sistema que dice de que así, cuando algo no se acopla, es decir, tal idea, tienes una pregunta y no encuentras ninguna respuesta, puedes llegar a retorcir o la pregunta o la idea para que se acoplen a fuerza. ¿No? Y hay otra idea que dice, como una vez hay dos alumnos que estaban discutiendo, ¿quién rabino era más grande? Mi rabino cuando ve una equivocación de la imprenta, es decir, en la imprenta dijo, en vez de Musasur, el estúpido de la imprenta escribió mutar. Se equivocó. Él puede llegar, tiene tan nivel mi rabino, que puede llegar a explicar por qué no es una equivocación. Y aunque esté escrito mutar, es Asur. Y explica todo para que todo entre y todo muy bien. Lo dice, no, mi rabino es mucho más grande que el tuyo. ¿Por qué? Cuando ve una equivocación, la borra. Es decir, no hace falta retorcer la cabeza para implicar raro y que entre a fuerza, aunque es algo medio no normal, ¿no? Es como, ustedes saben que hay dos super extremistas en Europa en la época del hasidismo y el contra-hasidismo, los lituanos y demás. Los lituanos son muy perfeccionistas y muy así, tienen mucha brillanteza en el estudio de Torah. Pero, de vez en cuando son retorcidos. Los hasidim, hay rabinos hasidim que son muy brillantes en Torah, pero lo que por lo general, cuando veo un rabino hasídico, por lo general, el sistema es exagerar. No, exagerar. Todo lo exageran. No exageran de hacer más. Puede hacerse menos, pero todo está exagerado. Entonces vino una vez un rebe, escribió un libro y dice así: el que va más de 4 amot, que son 2 metros más o menos, sin kipá, es hayab mitá. Tiene pena de muerte. ¿Todo? Entonces él quería escribir el libro, sacarlo el libro con las, ¿cómo se dice? Con los que se pone abajo, con de dónde sacó cada cosa. Entonces se lo dio a un alumno medio lituano para que se fija dentro de cada Gemara donde está escrita y ponga abajo el numerito, ¿no? Entonces se puso a estudiar el manuscrito del rabino, entonces ve ahí, de que cuando uno va a más de 2 metros sin kipá, tiene pena de muerte. Entonces se rompió la cabeza, si no está escrito en ningún lado. Y cómo... Entonces pude escribir abajo, puso ¿cómo se dice? Una estrellita abajo. ¿Cuándo tiene pena de muerte cuando va sin kipá? Cuando mató a alguien dentro de 2 metros. Es decir, el rabino, la intención del rabino era que la gente vaya con kipá. Y este estúpido, como es tan cerrado, tan así, tiene que explicarlo de todas maneras, lo que sea hay que explicarlo. Entonces dice así, ¿cuándo ese rabino? Él tenía, la intención del rabino es que no mates a nadie. ¿No? Es decir, esto es lo que hay que entender. Cushía, está bien, y tenés una cushía. ¿Y qué quieres que haga ahora? Es decir, hay que tratar de ir con un pensamiento derecho y bien para explicar la cushía. Es muy importante, pero sin torcer la integridad intelectual, ¿ok? Sin empezar empezar a buscar la quinta pata al gato. No, hay 4 patas al gato y hace miau, zeo. A Piruk, ¿qué es el Piruk? El Piruk viene a ser la esposa de la cushía. A Piruk o a Pirush, a cushía, que se lo han jalikuy, a la jame kuyemet. El Piruk viene a ser
la contestación de la Gemara a la duda que fue dada contra esa idea. Es decir, fue una idea. Hay una kushia y hay un piruk, que el piruk viene a ser la contestación a la idea. ¿Con? Y cuando en la Gemara no discuten a esa contestación, quiere decir que la halajá es como esta contestación. ¿Entendido? Es decir, está una citación, después viene una kushia a la citación. Después viene una explicación por qué no es, cómo se puede explicar de que no hay ningún problema. En el momento en el cual la Gemara no contradice esa explicación, así era la halajá. Porque se terminó como en boxeo, ¿no? Uno pegó una piña, otro pegó una piña, terminó. Se separaron, ya está. Es decir, no se sigue. No hay el debate, no hay más debate. Dios me ilumina o no me ilumina otra vez. ¿Me va a seguir iluminando? 1, 2 y 3. No es Gemara. 1, 2 y 3. A ver. Esto es Midrashim. Dice así. Dios me está iluminando hoy, ¿eh? No, estoy hecho un iluminado. En serio. A página 33, en el tomo de Brajot, en la Mishnah, dice así, que si viene un Hazán y dice, alcance por Yegiur Rahameja, que tu misericordia divina llega hasta el nido del pájaro, que hay que espantar a la madre para sacar los huevos. Ve al Tobi Zahar Shemeja, y a las cosas buenas vamos a nombrar a tu nombre. O Modim, o el que dice Modim, 2 veces, Modim, Meshatkimoto, se lo hace callar y se lo echa de la Hazanut, se pone otro. En las 3 cosas. Dice la Gemara caja. Bishlama Modim, Meshatkimoto. Hay 3 temas: el nido, el bien y Modim. Dice la Gemara, Bishlama, entiendo que si una persona dice Modim, Meshatkimoto, que si dice Modim, se lo echa. ¿Por qué se lo echa? Porque se lo ve como que son 2, como que está el Dios del bien y el Dios del mal. Modim. Es como una especie de idolatría. Ve a la Tobi Zahar Shemeja. Cuando una persona dice a los buenos te voy a nombrar a mí tu nombre, las cosas buenas, también está mal. ¿Por qué? Kimash Malatova Velo Arra. Porque dice que yo ensalzo el nombre de Dios a las cosas buenas y las cosas malas no. Si está escrito que a las cosas malas también hay que alabar a Dios. Pero alcance por Egiur Rahameja Maitama, al pligue, Maitama. Pero cuando un Hazán dice, alcance por Egiur Rahameja, tu piedad llegó hasta el nido del pajarito que hay que llevar, hay que espantar a la madre para que no vea que saquen los huevos. ¿Por qué se lo echa? Es una kushia. Y después dice así, de que hay 2 Amoraim en Eretz Israel que explicaron por qué. Uno es Rabbi Yossi bar Ravina y otro Rabbi Yossi bar Zvida. Y explicaron. Y cada uno tiene su explicación. En la Gemara no se discute esas explicaciones. Quiere decir que la halajá es que sí. Tienes una kushia, esa kushia no arruinó la halajá. Y la halajá es como la Mishnah. Porque después de traer una pregunta, saca una respuesta. Y la respuesta anula la pregunta. Entonces, ¿qué nos queda? La Mishnah. La Mishnah que fue nombrada antes. Si todas las discusiones es por qué, no es para qué. ¿Entendido? ¿Qué hora es? 12. Ok, esto dijimos entonces es la Apiruk. Así o
última cosa que vamos a estudiar hoy. Siua. Ua vale hazek alajá o lekaemá o liot alajá mekuyemet buchzaket de simana leima mesaye ale. Es decir, cuando ven en Agmará un texto que dice así, leima mesaye ale. Leima mesaye ale, la traducción literal es, por ahí decimos de que esto ayuda a tal. 2 puntos. Es decir, dicen un dicho en la Mishnah o en la Mishnah o en tal Braita o en la Tosefta, dice así, leima mesaye ale. Por ahí nosotros dijimos de que este texto que tú citaste anteriormente ayuda a tal idea de tal Taná o tal Amorá. ¿Para qué lo traen? ¿Para qué nos escriben de que tal Taná y tal Amorá piensa como lo que nosotros dijimos? Para llegar y poner a esa idea de ese Taná y de esa Amorá como alajá. Es decir, hay una discusión acá entre una Amorá y una Amorá. O un Taná, no importa. Y no sé cómo es alajá. Después hay otra discusión en el otro lado. Y en el otro lado dice así, lo que dijiste acá ayuda a tal idea de tal Taná. Quiere decir de que la intención de que fue escrita acá esa idea es para ayudar a este Taná en el fin del mundo, en el otro tomo, que habla de un tema parecido, o tiene la misma idea, y queremos saber cómo es la alajá allá, no acá. Es decir, cuando decimos leima mesaye ale, no tenemos ninguna intención de explicar lo que es acá, porque acá es fijo, no hay una discusión acá. Tal y tal rabino dice tal cosa. Bueno, leima mesaye ale, por ahí podemos decir de que esto es paralelo y puede ayudar, mesaye es ayudar, puede ayudar a la idea de tal rabino en otro lado. Entonces la intención del texto de la Gemara es tratar de ayudar unos a otros. Es decir, ver si una idea puede llegar a ser paralela a otra idea en otro lado. ¿Ok? Y la intención es ayudar al otro lado, no a este lado. Hace falta escribirlo acá y no escribirlo allá. ¿Por qué? Porque acá fue citado lo que va a ayudar. ¿Entendido? Eso es siua. Leima mesaye ale. ¿No? Entonces, por lo general, cuando dice leima mesaye ale es eso. La intención es ayudar a otro Taná en otro lado, o en otro Amorá en otro lado, que hablan de un tema parecido. ¿Ok? Todo. Paramos acá.